Hoy tengo un pequeño video de una película, de una porción de una película que todos ustedes muy probablemente conocen. Bueno, no todos, no voy a asumir. Quizás los de los años 80 y 90 sí la van a conocer, ¿verdad? Esta película tan famosa que es la película de Star Wars. Tan sencillo como eso. La realidad es que es bien interesante cuando usted mira y usted estudia un poco de cinematografía, de películas o aún del teatro, se va a dar cuenta que en el mundo tan solo hay realmente nueve categorías de películas o 9 scripts, 9 formatos. Todas las películas que se hacen, todas las obras de teatro se manejan en una de 9 tipos de drama. Usted puede buscar lo que estoy diciendo, lo puede estudiar. Así que lo único que cambia es el personaje, la historia, algunas de las ideas, pero en realidad el drama es el mismo. No es muy complicado estudiar esto. Es la misma línea histórica o la misma línea de la historia que se repite una y otra vez. Y por ejemplo, usted va a ver películas que todas llevan esta misma historia, esta misma línea histórica. La línea histórica del héroe, de una persona que es un héroe, que no tiene una figura quizás paternal, una figura que lo apoye, una figura que lo motive, que lo inspire. Esa figura paternal por alguna razón u otra no existe, no está, no llegó, pero esa persona tiene que en un momento dado impulsarse a una nueva dimensión y tiene que haber una experiencia donde venga un mentor. Es la misma línea. Por ejemplo, este Star Wars, como te digo, que te voy a mostrar el pequeño pedacito ahora donde quiero que vayamos, pero también está Sinbad, por ejemplo, la película de Lion King, es lo mismo. Sinbad es huérfano, el papá había muerto, él no sabe de dónde qué fue lo que pasó con su papá, no conoce toda la historia, pero le toca a él ser el próximo rey, el próximo líder. Entonces tiene esta controversia mental, emocional, porque no tiene quien lo afirme, quien lo dirija. No, entonces tiene que venir una experiencia donde de momento él se ve reflejado en un lago, en un agua, y de momento oye la voz de su papá que le dice: Simba, look inside. Es lo mismo, es la misma historia. Lo único que con un león, tan sencillo como eso. Pero una de las partes icónicas de esta película, o de una de estas películas de Star Wars, que entender Star Wars es complicado. No se lo voy a tratar de explicar en un momento. Entender Star Wars es complicado. Usted me va a entender por qué en un instante. Pero una de las de esto icónicas de Star Wars es esta porción, este momento. Oye, Luke, que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe. Que la fuerza, eso es todo lo que hay que ver. Que la fuerza te acompañe. Luke va para la misión importante. Nunca ha tenido esa afirmación y de repente ahora necesita tener toda la concentración para poder hacer lo que va a hacer. Y lo único que le puedes decir es a una persona que tiene la habilidad, que tiene el talento y que tiene la gran responsabilidad, decirle que la fuerza te acompañe. Que lo que está dentro de ti te acompañe. Que tengas esa fortaleza en su interior. Entender Star Wars es un poquito complicado porque la película 4, 5, 6 en realidad es la 1, 2 y 3. Pero la que salió 1, 2 y 3 es la 4, 5 y 6. Entonces si usted la quiere ver, usted tiene que ver 4, 5 y 6 como si fuera 1, 2 y 3. Y la 1, 2 y 3 como 4, 5 y 6. No le estoy mintiendo. Los que son fanáticos de Star Wars saben lo que estoy diciendo. Porque la primera película que salió, en realidad, después sale la secuencia, entonces hay que seguir inventando otra película porque es tan buena. Pues entonces ahora hay que volver al pasado, de donde se supone que saliera la 1, 2 y 3, que en realidad es 4. Ya lo prendió. Entonces, como usted la quiera ver, usted decide si la ve en el orden que salieron o en el orden en el que van, para que entienda toda la historia, ¿verdad? Entonces de ahí está las 7, 8 y 9 que siguen en la misma secuencia que van ahora, que es la que, ¿verdad? Así que, pero es interesante. Pero la historia es la misma. La historia es la misma. Una persona específicamente en este momento que necesita recibir la fortaleza, la fuerza, saber que tiene la capacidad de cumplir con la misión que tiene que cumplir, con la tarea que tiene que cumplir. Esa es la clave en el día de hoy. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, nos damos cuenta que Jesús tuvo un momento como este, cuando se abren los cielos en el río Jordán,
¿Qué es lo que ocurre en ese momento? La voz del cielo que sale: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dios le está diciendo: te apruebo, la fuerza está contigo, ve hacia adelante, ve hacia el futuro con la fuerza que hay dentro de ti. En el libro de Efesios capítulo 1, el verso 15, el apóstol Pablo ora y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que a Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. El apóstol Pablo dice: yo quiero que ustedes entiendan que el mismo poder de Cristo habita en ustedes. El poder que lo resucitó de los muertos, el poder que lo levantó, ese poder es el que está dentro de ti, y ese poder es el que tú tienes que aprender a desatar en tu vida para que puedas cumplir con la misión que Dios tiene para ti. Así que si hoy, cuando salgas de aquí, te quieres acordar del mensaje, lo único que tienes que recordar es: la fuerza está contigo. Y que esta semana, cuando vayas a trabajar afuera y a luchar y a batallar, siempre recuerdes algo: el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está dentro de mí. Y ese poder es el que vamos hoy a desatar en nuestras vidas en el día de hoy. Estamos estudiando la vida 320. La vida 320 se basa en Efesios capítulo 3, el verso 20, donde el apóstol Pablo escribió en el libro de Efesios capítulo 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y esa es la frase que yo quiero que enfaticemos en un momento: según el poder que actúa en nosotros. Lo que hemos estado estudiando es cómo esta vida se debe manifestar en nuestras vidas, cómo debemos vivir la vida ilimitada, una vida por encima de nuestros límites mentales, emocionales. Hemos estado observando aquellas cosas que nos van a permitir a nosotros vivir en la autoridad de Dios, de manera tal que se pueda desatar esa vida que es más grande de lo que nosotros pensamos y podemos imaginar. En estos días te hablaba del reto de atreverte a orar valientemente. Una oración audaz, una oración valiente, una oración donde tú te atrevas a pedirle a Dios lo que en el pasado no te habías atrevido a pedirle. Y te explicaba brevemente que cuando hablamos de una oración audaz y una oración valiente, no hablamos de una oración que le exige a Dios, hablamos de una oración que le pide a Dios con confianza. Mis hijas, cuando vienen a pedirme, no deben pedir exigiéndome nada. Papi, te exijo que me compres tal cosa. Aquí no venga con exigencia. Yo soy tu papá, pero con exigencia no venga. Pero cuando vienen, deben venir a pedir ¿con qué? Con confianza, sabiendo que le están pidiendo ¿a quién? A su papá. Tú no le exiges nada a Dios, pero le pides con confianza. Ahí es que está tu valentía. Es una oración audaz que te permite a ti vivir una seguridad de las promesas de Dios. Y hemos visto muchas otras cosas más, que era como los días pasados, que hemos estado alineando nuestros pensamientos para poder entonces desatar esta vida 320. Hoy yo quiero que veamos por un momento, en dos porciones del mensaje de hoy, la frase, el concepto, el poder según actúa en vosotros. Según actúa en vosotros. Ok, ya me atreví a pedir. Ya me atreví a pedir en grande. Ya sé que Dios no tiene límites. Ya sé que Dios me va a dar más de lo que yo pido o puedo entender. Ya sé que tengo que desatar la imaginación. Excelente. Pero todo lo que va a ocurrir según el poder que está dentro de ti pueda actuar a través de ti. El poder que se manifiesta de la vida 320 no es el poder que atrae cosas de afuera hacia adentro, sino es el poder que actúa a través de nosotros. Por lo tanto, si nosotros no permitimos que haya, la palabra en inglés, si no encuentro una mejor palabra,
que esta, pero la palabra engage, si no logramos que encaje, que se enganche nuestra mente, nuestro interior, el poder no se puede manifestar. Imagínate conmigo que tú tengas la mejor computadora del mundo, la mejor computadora, el mejor hardware del mundo. O sea que las computadoras se dividen en dos partes, el hardware y el software, el caparazón y lo que está dentro, ¿cierto? Tú tienes el hardware mejor del mundo, la mayor cantidad de gigabytes del mundo, tienes la velocidad RAM más grande del mundo, todo el hardware correcto. Imagínate que dentro de esa computadora tengas el mejor programa del mundo para tu compañía, el que sea, el mejor software del mundo, la mejor programación. La tienes ahí en tu casa, la tienes ahí, pero no está enchufada. Si no está enchufada, si no está conectada, pues nada va a pasar. Así que tiene que haber un poder que active y que engage la capacidad que hay dentro de esa computadora. Pues lo mismo somos nosotros. Lamentablemente, la gente no ha aprendido a cómo se conecta el poder para que el poder fluya a través de nosotros. Y entonces ahora el límite lo ponemos cada uno de nosotros si no sabemos hacer ese engranaje, que es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Vamos a ir de menos a más. Lo primero que yo quiero que tú entiendas para estar claro en el día de hoy es que cuando los creyentes y los cristianos hablamos de poder, no hablamos de una fuerza, sino que hablamos de una persona. Para nosotros el poder no es una energía, para nosotros el poder no es una fuerza, para nosotros es la persona del Espíritu Santo que actúa a través de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo se puede conectar con mi espíritu y puede engranar mi mente, porque el lugar de mayor límite en tu vida no es ni tu cuerpo, sino es tu mente. Y en el momento que el Espíritu Santo puede engranar con tu espíritu y puede conectar y hacer el engagement en tu mente, entonces es que comienza a fluir a través de ti el poder de Dios para manifestar la vida 320. Si Dios te diera todo lo que tú estás pidiendo, más de lo que tú pides y más de lo que tú piensas, de afuera hacia adentro, tu mente no lo podría aguantar, tu mente lo perdería, tu mente lo botaría. Las personas que se ganan la lotería, 95% de la gente que se gana la lotería, los premios gordos grandes, eventualmente la mayoría de ellos, 95%, terminan igual o peor de pobre. ¿Por qué razón? Porque recibir demasiado dinero, cantazo, sin tener la mente para administrarlo, eventualmente lo que ocurre es que pierdes el dinero, porque lo que hace tu mente es decir, yo puedo manejar tan solo hasta aquí. Por lo tanto, como puedo manejar hasta aquí, entonces tu dinero se pierde hasta que tú puedas llegar a lo que tu mente puede manejar. Por eso los que prosperamos, nuestra mente siempre está más adelante de lo que tenemos, porque el dinero, la bendición te tiene que seguir. Nunca se te puede ir por encima de tu cabeza porque no lo vas a poder procesar. Por lo tanto, tiene que haber un momento donde tu espíritu engrane con el Espíritu Santo, engrane y enganche a tu mente para que se pueda manifestar ese poder. Pero vuelvo y repito, no es una fuerza, es el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, es la persona del Espíritu Santo que vive en nuestra vida, es la persona del Espíritu Santo que gobierna dentro de ti y de mí, que es lo que tú y yo tenemos que comenzar a experimentar y a manifestar en nuestras vidas. Esto fue lo que ocurrió con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, de ser alguien con falta de confianza, alguien que había negado al maestro, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo se metió dentro de él, y aquel hombre que usó sus palabras para negar a Cristo fue el primero que comenzó a predicar el evangelio. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bien sencillo, el Espíritu Santo comienza a entrar en su vida y ahora se conecta el Espíritu, se conecta la mente y ahora comienza a hablar cosas que ni él sabía lo que estaba hablando, pero era el Espíritu de Dios haciendo la transformación completa. Fue lo mismo que pasó con el apóstol Pablo, aquel hombre que perseguía a la iglesia, tiene un encuentro con la persona del Espíritu Santo, es lleno del Espíritu Santo y ahora se convierte en el hombre más prominente de la historia para dirigir la iglesia de aquella época. Todo lo que hacía falta era el encuentro con el Espíritu de Dios.
Y tú y yo tenemos que comprender que cuando nosotros hablamos del poder del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, el poder más grande que vas a experimentar en tu vida es en el nivel de tu alma, en el nivel de tu mente y en el nivel emocional y por supuesto también en el nivel físico. Cuando el Espíritu Santo se mete en tu vida y tú comienzas a vivir con Él, conectado con Él, tu alma se renueva. Tu alma se renueva. Cuando yo te hablo de alma, te hablo del lugar donde están tus deseos. Tus prioridades se alinean con el Espíritu de Dios. Él comienza a provocar que tú desees las cosas que tienes que desear. Cuando yo te hablo de que Él transforma tu mente, su poder transformador, es que tu mente se comienza a renovar y Él comienza a romper todos los viejos paradigmas, todos los viejos límites, y tu mente comienza a ser transformada. Tú comienzas a pensar totalmente diferente. Cuando te hablo de tus emociones, es que Dios comienza a traer sanidad a tu vida de manera tal que tú puedes comenzar a vivir por encima de tus circunstancias y ya las circunstancias no provocan las emociones en tu vida, que no permite que nada que te ocurra, nada que te suceda cambie tu estado de ánimo, tu estado de gozo. Por eso es que, por ejemplo, el Espíritu Santo no está buscando hacerte feliz. Es una falacia ser feliz. Todo el que busca ser feliz será infeliz por el resto de sus días. Dios no te quiere dar felicidad. Dios no te quiere hacer feliz. Él no te ha prometido hacerte feliz. Él lo que te ha prometido es que el gozo del Señor es tu fortaleza. Felicidad y gozo no es lo mismo. La felicidad te la da el mundo, la felicidad te da las cosas pasajeras. El gozo del Señor es producto de una relación con el Espíritu Santo, que no importa lo que te ocurra, no importa lo que te suceda, tú estás en un estado espiritual del gozo del Señor. Hermano, buscar ser feliz es complicado. A mí me hace feliz comer postre y a los 10 minutos me amargo el cuero por habérmelo comido, porque la felicidad va y viene. La felicidad va y viene, la felicidad entra y sale. Es el gozo de Dios lo que tú necesitas buscar, y eso solo te lo da el Espíritu Santo. A nivel físico, definitivamente Dios te puede sanar. Y creemos que Dios te puede sanar. Pero no limites el poder del Espíritu Santo en tu cuerpo únicamente a una sanidad. Porque lo grande del poder de Dios es que aún enfermo y aún con alguna discapacidad, con alguna situación que quizás Dios todavía no ha sanado por la razón que sea, la fuerza y el poder del Espíritu Santo entra en tu cuerpo para darte vitalidad, para hacerte sobrepasar las limitaciones que tiene. Si eres disléxico, el Espíritu Santo arregla las letras delante de ti. Si tienes diabetes, tu estado de ánimo, tu estado de fuerza que se supone que se caiga, de repente el Espíritu Santo te lleva y te fortalece, te da la fuerza en tu espíritu y en tu cuerpo para que tú sigas hacia adelante. Cuando no tienes fuerza porque estás cansado y hay una tarea que terminar, la Biblia dice que Él es el Dios que te da fuerzas y que multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. No puedes limitarlo únicamente. No puedes limitarlo únicamente a que te sane. Oiga bien, Dios te puede sanar, te quiere sanar, definitivamente. Pero la fuerza física que Dios te puede dar va por encima aún de cualquier condición que tú puedas tener en un momento dado, donde el Espíritu Santo toma control de tu cuerpo y te da la fortaleza para que tú puedas seguir hacia adelante. Esa fortaleza del Espíritu Santo y ese poder, cuando está dentro de ti, tú tienes que engage, tú tienes que conectarlo. Y oiga bien, en el día de hoy hay varias cosas brevemente en este sentido para ir a algo profundo que tú debes entender. Este poder del Espíritu Santo, que es la persona del Espíritu Santo, se manifiesta en tu vida a través de diferentes etapas. Número uno, lo que yo le llamo tu despertar. Hay un día que tú realizas que Él habita dentro de ti. Hay un día que tú realizas que Él está dentro de ti. Hay un día que tú realizas que Él está dentro de ti. Luego de eso tiene que haber una fase o un proceso de conocerle poco a poco, donde tú comienzas a estudiar quién es Él, lo que le gusta a Él, lo que le agrada a Él. Tú comienzas a entrar en un proceso de oración donde comienzas a descubrir quién es Él, para después entonces comenzar a tener un proceso de asociación con Él. Ahora comienzas a entender dónde Él camina contigo, cómo habla contigo, dónde va contigo, qué es lo que Él está haciendo. Y es una relación que va entonces al cuarto nivel, donde ahora tú comienzas a madurar.
Tú ahora puedes discernir y entender cuando es Él quien te habla, cuando no es Él quien te habla, cuando son tus emociones o no son tus emociones. Y ahora tú puedes percibir cuando Él está ahí, al lado tuyo, cuando tú se manifiesta para llevarte al último nivel, que es cuando Él fluye a través de ti. Y es cuando Dios ahora comienza su Espíritu Santo a brotarse en la vida de los demás a través de ti, donde la gente a tu alrededor comienza a ser tocada y transformada. Ese es el poder que está dentro de ti y de mí y que actúa según tu mente, tus pensamientos. Eres tú quien le das rienda suelta o lo limitas, pero lo primero que tienes que entender es que la fuerza está contigo. El poder está contigo. Ahora, dicho eso, oiga bien en el día de hoy. Entendiendo que el Espíritu Santo está en nuestra vida y entendiendo que el lugar más limitante en nuestra vida no es nuestro cuerpo, sino nuestra mente, tenemos que de alguna manera u otra poder entender cómo podemos hacer la conexión de manera tal que entonces todo el poder ilimitado que hay dentro de mí se manifieste. Tiene que haber una conexión. Tengo que darle la oportunidad, la posibilidad. Dios va a tener que ayudarme a conectar mi mente con mi fuerza de voluntad, para que mi fuerza de voluntad actúe según el Espíritu de Dios, para que el poder entonces pueda comenzar a fluir. Tiene que haber esa conexión. Para poder entender esto, yo te voy a usar unos ejemplos en el día de hoy, uno en particular y uno de nuestra iglesia, porque quiero que comprendas que uno de los retos que yo creo que la gente tiene para orar es que por lo general la gente únicamente ora cuando están en problemas. Hay gente aquí que quiere orar más y me dicen, pastor, pero es que no puedo orar más. No sé cómo orar más. No tengo las ganas de orar más. Bueno, es porque no sabes por qué realmente tenemos que orar y por qué tú deberías orar. Y hay dos niveles en tu vida. El día que tú tienes verdaderamente problemas, que lo único que te queda es orar, tú oras. El problema es que ninguno de los que estamos aquí no tienen tantos problemas para entender que necesitan orar, porque los problemas que tú tienes no son tan grandes. Y no quiero menospreciar los problemas de nadie aquí, pero la realidad es que si el problema que tú dices que tiene, que te aturde en el día de hoy, no te pone de rodillas a orar de madrugada, en realidad es porque tú mismo sabes que no es un grande problema. Porque si fuera un grande problema, te aseguro que estarías de rodillas orando. Todo el mundo conmigo, siga esta premisa. Por lo tanto, cuando yo oro por usted, como pastor, yo tengo que ubicarme como el apóstol Pablo también. Porque el apóstol Pablo no oraba por la gente que tenía problemas únicamente. Él oraba por aquellos que tenían un llamado, que había una capacidad que no estaban liberando por alguna razón u otra. En el libro de Segunda de Timoteo, todo esto lo vamos a conectar ahora, Segunda de Timoteo capítulo 1, el verso 7 al verso 9, el verso 6 al verso 9, el apóstol Pablo dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Se acuerda la película? ¿Se acuerda Sinbad, Mufasa? ¿Se acuerda Luke Skywalker? Es la misma historia aquí. Pablo tiene un joven que la Biblia no nos menciona dónde estaba su papá. Solo nos menciona dónde estaba su mamá y su abuela. Este joven es Timoteo. Así que Pablo tiene que inspirar a Timoteo, como tienen que inspirar a Luke Skywalker, como tienen que inspirar a Simba. Tienen que decirle, la fuerza está dentro de ti. Y Pablo comienza diciéndole a Timoteo, en un momento de crisis de la vida de Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don que está dentro de ti. ¿Qué era el don de Timoteo? El don de Timoteo era predicar. Él tenía que predicar. ¿Qué había dejado de hacer Timoteo? Predicar. Porque Timoteo dejado de predicar. Había dejado de predicar porque había gente criticándolo. Había gente que había traído problemas a la iglesia.
lo estaban menospreciando. Por eso es que en otros versos el apóstol Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces yo imagino a Timoteo con Pablo hablando: Timoteo, ¿por qué no estás predicando? Timoteo, ¿por qué no estás haciendo esto? Pablo: es que hasta que esta gente no se vaya de la iglesia, hasta que esta gente no me dejen en paz, yo no lo voy a hacer. Timoteo: no, Pablo, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Que nada de eso detenga el don de Dios. Pablo no le pudo haber dicho, Timoteo, ok, voy a orar ahora mismo. Señor, llévate a esa gente que está molestando a Timoteo. Señor, por favor, esta gente son un grande problema para Timoteo. No, olvídate de ellos, porque eso no es un grande problema, porque todo el mundo va a tener ese problema. Timoteo, tú quieres solucionarlo, haz lo que tienes que hacer, que has dejado de hacer, porque has estado intimidado. Y el don no está conectado para liberar el poder que te va a dar la libertad que tú necesitas. Diciéndole eso, le dice el próximo verso, y le dice estas palabras. Y le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No meramente temor. No temor. Cobardía. Timoteo, te estás volviendo cobarde. Te estás volviendo cobarde porque hay algo que te intimida. Hay algo que te está deteniendo, hay algo que te está paralizando para que tú no uses el don que Dios te dio. Y es a través del don de Dios liberado que el poder se puede manifestar. Tienes el poder, tienes la capacidad, tienes todo, tienes el don, pero la intimidación, la cobardía ha provocado que limites el don que hay dentro de ti, y por lo tanto el poder no puede fluir. Es lo interesante de ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida, que, óigalo bien, se forja en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros problemas. Pablo sabía esto, porque en una ocasión Pablo oró, dice: oré 3 veces para que me quitaras este aguijón de mi vida, y me dijiste que no. Y Dios me dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Y para que usted sepa el aguijón que tenía Pablo, hay gente como yo que creemos que era una mujer que lo perseguía. Había una mujer que lo perseguía donde quiera que Pablo iba a predicar. Eso está en la historia. Y donde quiera que iba le formaba un escándalo. Y donde quiera que iba, y Pablo estaba harto de esta mujer y decía: Señor, llévatela o te la mando, llévatela o te la mando, llévatela o te la mando. Y el Señor le dice: no hay tal cosa, bástate en mi gracia. Soporta a esa mujer que está haciendo eso y simplemente predica, no dejes que te intimide, continúa haciendo, porque en medio de ese proceso es que mi poder se va a liberar. Lo mismo pasó con Timoteo. Timoteo tenía un montón de gente que lo estaba abrumando. Lo mismo pasó con Nehemías. Todos hemos sufrido alguna vez en nuestra vida la intimidación de un problema que viene a nosotros, que detiene el don que nosotros tenemos, y por lo tanto detiene el poder de Dios. Y por lo tanto, tú y yo, en vez de orar por el problema, debemos orar para que se desate el don que Dios ha dado en tu vida, porque esos problemas van a disiparse delante de la capacidad y del don que Dios te ha dado, porque el poder de Dios va a comenzar a fluir en tu vida. Y entonces, ¿qué le acuerda Pablo a Timoteo? Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. Dominio propio en el original, en realidad dominio propio no es la mejor expresión en español. Dominio propio en realidad, cuando usted lo estudia, es una mente clara. En inglés, por eso que se dice a sound mind. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y tener una mente clara. Cuerdo, que no pierdas la cabeza. Cuerdo, que estés cuerdo. Que no te vuelvas loco en tus pensamientos. Y es bien interesante el orden que Pablo utiliza. Porque podríamos pensar que tan pronto Pablo se encuentra con Timoteo y le expresa su situación, lo primero que le iba a decir quizás Pablo, podemos pensar que sería: Dios no te ha dado espíritu de cobardía, así que calma tu mente y desata el poder. Pero no funciona así. Pablo le dice: tienes que estar consciente del poder para vivir en el amor, para que tengas una mente clara. Timoteo,
mientras tú no tengas una mente clara, tu don no fluye. Y si tu don no fluye, el poder de Dios no puede fluir. Si no haces lo que tienes que hacer, yo te voy a dar un ejemplo de nosotros aquí en la iglesia. Para nosotros, no tener los permisos por 8 o 9 meses no es un problema. Eso no es un verdadero problema, por muchas razones. Mira, no, pastor, eso es un grande problema. No, hermano, en Puerto Rico completo los permisos están detenidos. Así que yo achacarle eso al diablo, el yo hacer una guerra espiritual, el yo tirarme de rodillas para orar por los permisos. Pastor, pero debemos orar. No, oramos siempre. Pero oiga bien, la realidad es que eso no es un problema. Eso se va a resolver, ¿cierto? Se va a resolver. Se va a resolver. Esto es lo que usted quiere decir. No oramos por eso, oiga bien. El problema es el problema que eso crea. Por ejemplo, no en el de ustedes. Yo te voy a hablar ahora mío personalmente. En mi mente, el problema de los permisos crea un problema de intimidación. ¿Cuál problema, pastor? Cada semana que pasa, los costos suben. Y lo que ese problema me grita en la mente es: ¿con qué vas a pagar todo lo que está subiendo? ¿Con qué vas a pagar todo lo que está subiendo? ¿Con qué vas a pagar con lo que... Entonces, ¿qué yo tengo que resolver? ¿Qué problema yo tengo que resolver? ¿Cuál problema es más peligroso? La intimidación provocada por el problema que se va a resolver. Pero lo que me puede detener a mí no es el permiso. Lo que te puede detener es que la intimidación que llega a la mente por lo que eso está causando. Entonces, ¿qué tengo que hablarle yo a mi mente? Yo tengo que, antes de tratar de calmar mi mente, yo tengo que saber que el poder de Dios está en nosotros. Tengo que caminar en amor, porque cuando voy a las oficinas que me están deteniendo el permiso, que no son el problema, tengo que entrar con amor, porque el amor todo lo puede. Tengo que entrar en amor. Si voy allí peleando, si voy allí con una actitud diferente, entonces se atrasa más todavía. Así que Doniel Font tiene que estar consciente de que del poder que actúa en nosotros. Señor, si hasta aquí tú nos has traído y sube la inflación, vamos a tener para pagar. El poder que levantó a Cristo de los muertos nos va a levantar a nosotros también. Tengo que caminar en amor para mantener una mente clara. Y si no tengo mente clara, entonces no tomo las mejores decisiones, no se toman las decisiones correctas. Y si no se toman las decisiones correctas, el poder de Dios no puede fluir como tiene que fluir en tu vida. Por eso mi oración, la realidad es que hay unos problemas que tú tienes que no son problemas, son parte de la vida. Son cosas que nos surgen a todos y que algunas de ellas se van a solucionar, que es cuestión de tiempo. Pero es lo que te grita ese problema. Es la intimidación de aquel que te dice: te va a subir el precio. De aquel que te dice: esto te va a pasar, esto te va a ocurrir. De aquel que te insulta, de aquel que te critica, de aquel que te dice... te intimida. Y cuando te intimida y tú aceptas esa intimidación de esos problemas, es cuando se detiene el don que hay dentro de ti. Y hoy Dios me trajo aquí para decirte que tú tienes que vencer todo pensamiento de intimidación. La fuerza está contigo, el poder de Dios va contigo, las capacidades las tienes, el talento lo tienes, el llamado lo tienes. Tienes que caminar con la seguridad, y la solución a tu vida es hacer lo que Dios te llamó a hacer en medio de las crisis que estás viviendo, sabiendo que Él te va a dar la respuesta y que el poder de Dios va a fluir a través de tu vida. Es según el poder que actúa dentro de ti. Hoy es el día para tú vivir por encima de la ansiedad. Hoy es el día para tú vivir por encima de vivir a la defensiva. Camina en el poder de Dios, camina en el amor de Dios, y camina sabiendo que cuando Dios use tu vida, el poder sobrenatural de Dios te va a llevar a alcanzar mucho más allá de lo que tú puedes pensar y de lo que tú puedes imaginar. Mi oración por ti en el día de hoy, que es la oración que voy a orar esta noche por los líderes, es que no pierdas la cabeza. Que no pierdas la cabeza. Que tu mente se mantenga clara. No podrás ver la liberación del poder de Dios en tu vida si tu mente no está engaged, conectada
conectada con Dios. Pero tu mente no se va a conectar hasta que tu mente primero no reciba el poder que tienes, la capacidad que hay dentro de ti, el amor de Dios en el que debes caminar, para que camines con esa claridad en tu vida y puedas ver el futuro que Dios tiene para ti. Siempre la gente, vuelvo y repito, ora por la gente que tiene grandes problemas, y hay que orar por ese grupo de personas. Pero yo oro por más personas que no tienen tantos problemas, pero que no saben todo lo que tienen para hacer porque están intimidados. Lo que estás intimidado, tú lo que has permitido es que el mundo te intimide, que el mundo ponga presión en tu vida, que te intimide, que lo que la gente va a decir, que lo que la gente va a hacer, que lo que puede pasar. Y de alguna manera u otra, todos en algún momento dado hemos estado en ese lugar. Pero cuando vemos la mano poderosa de Dios obrar en nuestra vida, nos damos cuenta que solo por la gracia de Dios podremos sobrepasar esos problemas, y que tengo que tener mi mente clara. Hoy yo le pido a Dios que tú entiendas lo que Él puso para mí, para compartir contigo en el día de hoy. El poder de Dios actúa a través de ti. Engage, conecta tu mente, conecta tus pensamientos, libera el don que hay dentro de ti, libera el don que hay en tu interior, activa ese llamado que hay dentro de ti. Pastor, pero no me está dando los resultados que yo quiero en este momento. Pero libéralo, actívalo, sigue haciéndolo, sigue intentándolo, sigue trabajando, libéralo. El poder de Dios va a fluir, el poder de Dios va a fluir, el poder de Dios va a fluir. Y te vas a dar cuenta que mientras más te conectes, las cosas van a comenzar a pasar diferente. Vas a tener problemas, van a haber dificultades. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero te vas a dar cuenta que vas a entrar en un estado donde vas a comenzar a fluir, y las cosas van a comenzar a fluir desde una manera diferente. Y mi oración por ti hoy es que hoy salgas de aquí con un sound mind, una mente clara, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso y ponte de pie en esta mañana, ponte de pie.